Y muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Chino, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien. Aquí un día más contigo para hablar de otro libro que creo que les va a encantar a nuestro público. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Excelentemente bien, no me puedo quejar. Ya estamos, que este es el capítulo número 15, ¿verdad? Ya llevamos un poquito más de la cuenta. Hace unos meses lo estábamos estrenando y ahorita ya estamos en el capítulo número 15. Wow, estoy anonadado, estoy impresionado, me siento feliz, ¿sabes? Esperemos que también la gente que nos escucha les esté gustando estos capítulos, todos estos episodios de análisis de cada libro que les traemos. Pero sí, a grandes rasgos, para no explayarme más, Chino, me siento contento de estar otra vez aquí. Ya tenía también un ratito que no grabábamos, ¿no? ¿Qué habrá sido cuando grabamos el otro? Pues la semana pasada, yo diría. Ah, claro, que nosotros grabamos cada semana, una disculpita, sí, una disculpita, no sé, sigamos eh, con esa, eh, con esa ilusión de que grabamos cada semana. En fin, Chino, ¿quieres empezar tú platicándonos sobre cuál es el libro que escogimos para este capítulo? Creo que al final, probablemente, no sé si introducirnos tanto en el autor, por así decirlo, ya lo abarcamos justamente en esta temporada a principios, pero ¿quieres contarnos algo, Chino, de esa parte? Claro, de hecho el autor recientemente fue noticia porque me parece que salió en un video reconciliándose con un entrañable amigo que fue importante para su carrera. Si les salió la noticia, pues ahí sabrán de quién estamos hablando. Y en esta ocasión vamos a hablar de El hombre, de Guillermo Arriaga, que, bueno, en la noticia estaba reconciliado con el director González Iñárritu, me parece. Entonces, creo que últimamente ha sido muy relevante, y no solo por eso, sino también por los libros que ha escrito. Este es el último libro, sí, 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 si todo sigue actualizado al momento de que esto se postee, fue el último libro que sacó este autor, que ya es cliente casi, casi, bueno, cliente más bien, sería más bien, parece cliente como que él nos está haciendo, no, ya es, digamos, recurrente en nuestro podcast, ya lo mencionamos en los mejores libros del 2024, leímos Extrañas y ahora pues de nuevo lo traemos El hombre, ¿no? Y básicamente esto detona que es un autor garantía para nosotros al menos. Yo no sabía que estaba peleado que Guillermo Arriaga y Iñárritu estaban peleados. Yo no sabía hasta que vi, los videos de cómo Iñárritu lo presenta por el aniversario se llama Amores Perros, ¿no? La película. Nunca la he visto, pero, sí vi el video y dije como de: "¿Cómo? ¿A poco estaban peleados?". Entonces, eso nos da un hincapié. Yo espero que sí a poder ver en algún futuro, ojalá alguna obra de Guillermo Arriaga ya a la pantalla grande, esperemos sí. Pero, oigan, no nos culpen, la verdad es que nosotros no teníamos, contemplado tener a Guillermo Arriaga o alguna de sus obras para esta temporada. Sin embargo, el que nos haya, sorprendido con una nueva obra, fue algo inesperado, fue algo que no tenemos mucho, en el radar, pero que dijimos: "Hay que aprovecharlo", y he aquí, pues, capítulo 15, El hombre de Guillermo Arriaga, ¿correcto, Chino? Sí, pero, ¿sabes? Yo creo que obedecemos a las circunstancias del mundo actual lector, y sobre todo mexicano. O sea, creo que al ser un autor que es de nuestro país y que esté causando tanto revuelo, no solo nacional, sino internacionalmente, o sea, de hecho que para que te traduzcan tu libro de autor mexicano a inglés es muy complicado. Sé que solo son libros muy selectos los que traducen. Y el de Guillermo Arriaga, pues todos, pues, casi casi parece que ya el libro que sale, el libro que inmediatamente empiezan a traducir. Entonces, entiendo que a lo mejor puede ser como curioso que haya aparecido ya en 3 diferentes momentos puntuales de nuestro podcast, este autor, pero yo creo que estamos viendo el ascenso de un gran autor, que yo creo que muchos de sus bueno, pienso que sus obras se van a convertir, en los siguientes años en obras muy relevantes y, pues, quién sabe, una de esas quizás hasta pueda aspirar, no quiero adelantar, pero ya que está muy reciente el ambiente, ¿por qué no un Nobel de literatura en un futuro? Digo, lo dejo sobre la mesa. Yo apoyo eso, yo no lo veo tan descabellado. Inclusive, yo no tiene mucho que descubrí a Guillermo Arriaga, pero cuando tuve la oportunidad de ir a la presentación de su libro ahí en el de antropología, y llegué, ya había una cola enorme para poder entrar. De hecho, inclusive era gratuito, y tú puedes llegar, y yo creo que llegué, ¿qué habrá sido? 10, 15 minutos antes, y había delante de mí al menos unas 100, 200 personas para entrar. Y cómo o sea, realmente, aún así, pues, el espacio era muy muy cortito, y veías como todavía gente que a lo mejor ya no podías entrar, pero había seguía gente formada para poder, escuchar es la presentación de Guillermo Arriaga y su última novela. Entonces, sí, creo que, poco a poco, como dices, de por sí ya tiene,
un reconocimiento, sus libros, pues, en este caso, participación en Amores Perros. O sea, realmente su trabajo sí ha ido creciendo y es impresionante. Entonces, como dices, realmente yo tampoco vería descabellado que en algún punto gane o esté inclusive nominado a un premio Nobel. Ojalá y sí, qué padre que como mexicanos tengamos a alguien, de nuevo ahí en esa órbita. Entonces, no tengo algo más que comentar, al menos de ello, Chino. Sí, bueno, estamos adelantando bastante, ¿no? O sea, todavía no tenemos a nadie en esa órbita, por lo menos por el momento, pero bueno, que esperemos que próximamente, Si sucede, que esperemos sí, lo mejor, a Guillermo Barrera, pero si sucede, pues, aquí lo escucharon primero, así de sí, simple. perfecto. Pues muy bien, sin más, pues, yo creo que es el momento de entrar un poco más en el libro, ya introducimos un poco al autor. Realmente creo, no sé si no queremos cansar a lo mejor tanto, ¿no? De todo lo que podemos decir Guillermo Arriaga. Me acuerdo que en el podcast en el episodio de los mejores libros del 2024 ya hicimos una gran alabanza de su obra. En cuando hablamos de Extrañas, ya dimos un poco más sobre su trayectoria como escritor. Y aquí quisiera hacer una corrección, porque en su momento le dijimos guionista. Y sí, o sea, sí es bueno, a ver, de acuerdo, Guillermo Arriaga, pues no es como la palabra más adecuada para referirse a las personas que producen guiones, porque, pues, puede ser un poco diminutivo o como no tan bueno para su trabajo, sino creo que les llama escritores teatrales, me parece, o escritores de cine, que tiene como una connotación mucho más acertada, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues, también escribir para el cine o hacer este tipo de guías para los actores, pues, también requiere su trabajo y entender un poco cómo funciona el lenguaje y usarlo de una gran manera, ¿no? Como lo hace Guillermo Arriaga. Entonces, solo hago ese apunte de que quizá Guillermo Arriaga no le encantará si lo presentamos como un guionista, mejor como un gran escritor, tanto del cine como del mundo literario, o bueno, de los libros, mejor dicho. Yo sé que se acaba de la mano, pero me refiero literario para el cine y literario para la imprenta, digámoslo así. Pero bueno, muy bien. El día de hoy, como les dijimos, vamos a hablar de El hombre. ¿De qué va El hombre? Pues, ¿de qué va? Como todos los libros de Guillermo Arriaga, es difícil definir exactamente de qué va, porque va de muchas cosas. Porque toca muchos temas, porque son muchos los personajes, y porque una vez más nos sorprende con un nuevo experimento. Que de hecho, es por todos estos tipos de experimentos o propuestas literarias que tienen sus diferentes obras, por las que hablamos un poco justamente de que, pues, bien o mal, podría ser considerado un futuro, creemos, a un Nobel de literatura. Pero bueno, basándonos ya en el libro, trata de, básicamente, el ascenso de Henry Lloyd, bueno, de un personaje llamado Henry Lloyd, en la frontera entre Estados Unidos y México. Y todo esto lo hace a través de 6 diferentes voces, cada una con sus diferentes particularidades, personalidades, per personali sí, personalidades, personalidad. Sí, perdón, es que me pasó ese lapsus cuando no sabes, cuando una palabra te suena rara, pero no, sí, personalidades, sus diferentes estilos de lenguaje, maneras de describir las cosas, etcétera, etcétera. Y transcurre en el momento en el que hay esta separación de México, de que perdemos la mitad del más de la mitad del territorio mexicano ante Estados Unidos. Cómo desarraigo o este conflicto armado que está teniendo México con Estados Unidos, pues impacta en muchas personas, como un día despiertas siendo mexicano y el siguiente despierta siendo estadounidense, pero no te sientes estadounidense o viceversa, ¿no? Es un estadounidense que ha vivido muchas injusticias en suelo mexicano y te despiertas, pues, del lado ganador. eh, un día eras un campesino, negro y al siguiente ya eres un esclavo. Entonces, son muchas cosas que Guillermo Heredia quiere tocar, porque es un periodo muy sangriento, muy violento, un periodo, de un salvajismo brutal, y que creo que Guillermo Arriaga lo logra transmitir. Imagínense, digamos que en un periodo de tal salvajismo y brutalidad y de, básicamente, barbarie, un hombre, el hombre es el que asciende por sobre todos, que es Henry Lloyd, y es el personaje sobre el que va a rotar toda la historia. No sé si quieres agregar algo más, Julio, o crees que vamos más o menos por ahí. No, va muy bien, Chino, creo que le das al clavo. Al final, realmente como que no puedes describir, o sea, puedes decir quién es el personaje principal, sí, pero hay muchísimos temas que surgen a través pues, conforme vas leyendo los capítulos, en este caso. Porque al final son capítulos cortos, ¿no? Tienes Extrañas, que al final probablemente no tiene como una separación. Luego tienes el sa bueno, sí, el Salvaje no recuerdo muy bien qué tan,
separado estaba, pero en este caso son 6 personalidades, cada personalidad tiene como su propio capítulo, y creo que llegábamos a comentar, que era a lo mejor cada 2 o 3 páginas, siguiente, cada 2 o 3 páginas, siguiente. A lo mejor había unos que sí tenían, así, puntuales que a lo mejor duraban que 6 10 páginas a lo mucho, pero no, yo creo que el promedio sí eran pocas hojas, ¿no? Entonces sí, al principio como que no sabes describir de qué trata, por así decirlo. Evidentemente no te quedas con esa duda que no entiendes al final terminando el libro, pues, de qué tratan, o sea, pero como dices, realmente no está tan fácil, y sí es una época en la que había mucho salvajismo, o al menos es lo que Guillermo Arriaga nos plasma en este libro. Pues tenemos, matanzas, tenemos asesinatos, tenemos violaciones, tenemos, em, varias cosas en general que sí te refleja cómo eran, al menos como lo plasma Guillermo Arriaga, era cómo era en esos tiempos. Sí, estoy muy de acuerdo con la parte del salvajismo. Y bueno, para que usted audiencia tenga un poco más, o le empiece a poner un poco cara al personaje y a su personalidad, empieza a construir en su mente. Henry Louis yo lo describiría como una persona maquiavélica, ¿no? O sea, que al final de cuentas cree que el fin justifica los medios. No la considero una persona visceral, pero creo que es una persona que puede ser visceral si ayuda a sus ideales. No la considero un personaje violento, pero sí un personaje que puede llegar a usar la violencia para conseguir lo que quiere. Creo que es una estratega que sabe en qué momentos usar qué cosas a su favor para conseguir lo que quiere. Definitivamente no me parece una persona humana, me parece una persona que no se detendrá ante nada para llegar a conseguir su objetivo. Y no solo eso, Guillermo Arriaga aquí justo en una de presentación de sus libros pone una presentación, bueno, perdón, una presentación de sus libros lo presenta, bueno, lo expone de una manera muy curiosa. Dice: "Es un mujeriego, que se acuesta con tal, con todas, con esa, con aquella, pero su esposa lo ama. Es un hombre que estuvo lejos de sus hijos mucho tiempo, que tuvo hijos de varias mujeres, pero sus hijos lo adoran. Es un esclavista que hace trabajar y castiga severamente a aquel que no cumple, pero sus esclavos darían la vida por él". Y así lo expone Guillermo Arriaga. Entonces, esta particularidad de este hombre que no sé si es carismático, no sé, hay algo alrededor de él que atrae a la gente, que las hace sentir, no sé si vivas, no sé si seguras, pero que sin duda ponen a Henry Lloyd en el centro de todo lo que pasa alrededor suyo. Básicamente, esa persona que entra y todos lo voltean a ver. Y este Henry Lloyd le teme a una única persona, o así lo expone, Guillermo Arriaga, a Jack Burley. Jack Burley, que creo que a las primeras páginas del libro, que empiezan con la voz de Jack Burley, nos exponen o nos empiezan a dar un primer vistazo a toda la violencia que se va a desatar, porque es un niño de 12 años, en las primeras páginas asesina a 3 personas, a 3 o más, no recuerdo, pero bueno, a más de una persona mata. Y que cuando lo van a buscar, vuelve a matar, y vuelve a matar, y va cargando se va manchando las manos de sangre conforme va creciendo, y jamás para. Y que en algún momento la historia de Jack Burley sabemos que en algún momento la historia de Jack Burley se va a juntar con la de Henry Lloyd. Sabemos que de hecho todas las voces se van a juntar en algún momento, pero creo que lo que Guillermo Arriaga hace muy bien es irnos llevando de la mano para poder, para que todo vaya poco a poco dejando en su lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué se refieren con varias voces? Creo que no lo explicamos todavía muy bien de qué va. El libro está narrado a través de 6 diferentes voces. Y aquí las tengo. Primero, y no va en un orden así como tal. Primero tenemos a Jeremiah, que Jeremiah es un esclavo, que al final tiene un problema del habla, sin sí, ¿no? Tiene un O sea, sé a qué te refieres, pero siento que tuvo un problema de habla, porque él habla muy bien en su idioma, y es como lo expone un poco Guillermo Arriaga. El tema es que él viene de un pueblo en el que los verbos se usan al final. Entonces, habla un poco como Yoda. O sea, sí, o dice alemanes inclusive como mencionaba. alemanes, Ujú. justamente, es exacto. Por ejemplo, en vez de decir: "Yo voy al parque", "Yo al parque iba", y la gente me miraba. Etcétera, etcétera. Como que todo lo construye poniendo siempre los verbos al final. Y esto fíjate que también bueno, ya lo comentaremos más adelante, porque esto fue un reto para Guillermo Arriaga, para no, enredar todo, mejor primero empecemos a explorar las 6 voces. Entonces, tenemos a Jeremiah, Es que es un un esclavo que hizo un pacto de silencio, porque al ser esclavizado no quería hablar
la lengua de las personas que lo habían esclavizado. Y todos lo creían mudo porque jamás hablaba, pero poco a poco él hace un voto de silencio y su voz empieza cuando tiene, me parece, 100 años y muchas personas descubren que no es mudo, sino que se cayó y empieza a narrar lo que él vivió junto a Henry Lloyd. Pero bueno, continúa. Oye, Jeremiah, esta es la primera voz. ese es el primero, y de la mano también tenemos a James, que James, él tiene una mayor capacidad de lenguaje, y también es compañero de Jeremiah, y por así decirlo, es es que no sé si decir la palabra, es amo de Henry Lloyd, por así decirlo. Son esclavos, ¿no? Al final de lo que es James y Jeremiah son esclavos de Henry Lloyd. ¿Me equivoco o todo bien? Ah, perfecto, eso no. Después tenemos por ahí a lo que es a Jack Burley. Solo me gustaría hacer aquí un apunte, porque James es un poco lo contrario a Jeremiah, porque James él cree que la libertad se consigue a través del lenguaje, justamente, bueno, que es muy importante. Entonces, él en vez de no hablar la lengua de Jeremiah, lo que hace es tratar de aprender muchas de las palabras que ellos usan y quiere aprender su idioma. Y no solo eso, le enseña a los demás esclavos a hablar y a escribir y a poder como usar el lenguaje para poder entender, porque si entendemos lo que ellos están pensando, podemos básicamente ser libres en algún momento podremos ser libres. Entonces, por ejemplo, no sé, él pone una palabra, ¿no? Le dice, no sé, ¿qué te gusta? Em, Descansar, y se repite descansar, descansar, descansar. Y yunque, 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 yunque. Y se repite la palabra hasta que se la aprende, para básicamente usarla. Entonces es curioso, ¿no? Porque es un esclavo que está aprendiendo el idioma, pero en la escritura vamos viendo cómo tiene un lenguaje muy extenso, un buen uso de las palabras y un buen uso gramatical. Entonces, bueno, ahorita lo explicaremos más a fondo, pero bueno, es el segundo personaje. Jeremiah que hizo un voto de silencio y James que cree que el lenguaje les dará libertad, ambos esclavos. Así es, chino. Y, ya lo había mencionado, tenemos y bueno, también lo mencionaste tú, tenemos a Jack Burley, que al final ya mencionaste que es un niño de 12 años, bueno, ya un puberto de 12 años que te van contando un poco más la historia sobre su desarrollo, eh, como persona y lo que va haciendo poco a poco. Ese es el tercero. Luego tenemos a Rodrigo Sánchez, que es, no sé cómo tampoco cómo describirlo, es un huérfano al final que termina en un pueblo mexicano viviendo con, pues, se llama Don Chuy, y la otra tiene hermanastros, bueno, que lo crían como uno, como un hijo mismo, no como alguien más, y vive en unas hectáreas que, por así decirlo, del abuelo de Rodrigo Sánchez, que al final no se llevan, al final no les decimos por qué, pero no terminan no llevándose entre ellos, pero al final Rodrigo Sánchez vive con Don Chuy y con la familia de él. Ese es el cuarto que tenemos. Y después tenemos como un salto temporal, por así decirlo, porque nos vamos desde 1800, bueno, antes de decir eso, mejor te digo, también tenemos a la esposa de Henry Lloyd, que ahí, te cuento un poco a través de puedes conocer a Henry Lloyd a través de las anécdotas o cómo convivió su esposa con ella. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llama su esposa? Parece que era Virginia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Parece que era Virginia. Bueno, Continúa. Virginia. Y ya por último, como les mencionaba, pues es como un salto de más de 100, 200 años, no, creo que más de 200 años, porque se sitúa en la actualidad, que es con Henry Lloyd sexto. O sea, ahí ya nos habla que al final Henry Lloyd tuvo, sí, sus herederos, pero estamos hablando que aquí tuvo una descendencia ya a un largo plazo. Y aquí conocemos un poco más sobre qué es lo que sucedió, con Henry Lloyd primero, y también que tenemos qué sucedió con Henry Lloyd cuarto. Y tenemos ahí también otros, personajes que rodean a este personaje, pero a grandes rasgos estos son como los 6 personajes que nos hacen conocer un poquito más de quién fue y quién era Henry Lloyd en este caso. Claro. Y aquí yo quiero hacer un poco un shout out o dar como un poco de énfasis en lo complicado que yo creo que me imagino que debió ser para Guillermo Arriaga escribir este libro y de lo que creo que el lector empieza a captar de la genialidad que tiene el escritor, porque puedes identificar cada voz por el simple hecho de cómo usan las palabras, por cómo está escrito esa parte del libro, más allá de los acontecimientos históricos o de lo que va narrando. Por ejemplo, Jeremiah, que es esta persona que usa un voto de silencio, te das cuenta que no tiene un vocabulario muy extenso, y no solo eso, sino que todas las palabras manda al final, ¿no? Y esto, de hecho, le comentaba a Guillermo Arriaga, así como comentamos la particularidad de que en Extrañas, eh,
Guillermo Arriaga se ve impuesto a la regla de jamás es que de no utilizar palabras acuñadas más allá de 1790, me parece que era. Aquí lo que hace es cómo mandar el verbo al final sin siempre caer en la cacofonía, ¿no? ¿Qué es la cacofonía? Esta repetición de sonidos. O sea, por ejemplo, yo comía y bebía y tenía un gran día. Él quería evitar esa parte, ¿no? Y pues claramente cuando mandas el verbo al final y usas este tiempo verbal, pues claramente es muy difícil o casi siempre caes en la repetición del sonido. Entonces, fue un primer reto para él. Después tienes a James, ¿no? Que también, de nuevo, por cómo está escrito, notas que tiene un gran lenguaje, usa palabras complicadas, tiene un buen uso de punto, pues, de diferentes como signos de puntuación. Tienes a Virginia, que pues como que de que escribe bien y escribe mal, como, o sea, no quiero sonar mal lo que voy a decir, pero como es mujer y no recibió una educación en ese tiempo, te das cuenta que no tiene buenos signos de puntuación, no tiene un gran lenguaje, es muy limitado en sus expresiones. Tienes a Henry Lloyd cuarto, que es muy propio, tienes a Jack Burley, que realmente no habla Jack Burley, habla una tercera persona, o sea, esa parte de Jack Burley está narrada en tercera persona. Así es. Entonces, también es como otra particularidad. Rodrigo Sánchez, que dice que justamente creo que Guillermo Arriaga comentó que es de los personajes que más le ha gustado escribir porque le causaba mucha gracia, porque es un mexicano que usa expresiones muy del norte, muy graciosas y muy, pues, no sé, como que rompían un poco la dinámica de lo que iba el libro, ¿no? Y por último, me está faltando uno, Jeremiah, Jeremiah James, James, Jack, Virginia, Jack Bradley, Rodrigo, Henry Rodrigo, Lloyd cuarta. ya, que era muy propio simplemente. Sí, pues, entonces, creo que esta es la parte que es como el experimento de que hizo Guillermo Arriaga, y que, pues, te habla de que, pues, una vez más se puso un reto y creo que lo consiguió de una manera muy interesante. O sea, creo que es un gran acierto, o más bien, creo que te das cuenta de lo bueno que es cuando cumplió su objetivo, o creo que el lector logra captar lo que quiso hacer. Yo coincido, al final no he visto como un libro que se parezca a nivel de escritura, ¿sabes? Y lo comentábamos en Extrañas. Al final, pues, Salvaje tenía su propia esencia, Extrañas igual, o sea, tenías diferente época, diferente tipo de escritura, y aquí, pues sí, tenemos eso, pero ahora multiplícalo por 6 personajes, ¿sabes? No sé, ahí cómo haya sido su proceso creativo, a lo mejor un día escribía, le dedicaba tiempo al personaje de James, o otro a Jeremiah, pero como dices, realmente cada uno tiene diferente estilo, tiene como su esencia cada uno, no sientes que tenga un copy paste, por así decirlo, o sea, realmente cada personaje está muy bien construido y lo demuestra mucho en la forma de escritura de cada personaje. Sí, y yo creo que algo que también me gusta de Guillermo Arriaga es que creo que llega a él le preguntaron en una entrevista cuál había sido el personaje que más le había gustado escribir. Y de hecho, de eso va relacionado a lo que te dije, que el que más le divirtió fue Rodrigo Sánchez, que yo recuerde, o sea, que recuerde esa entrevista. Este, pero lo que quiero llegar es, él comentaba que es difícil de tener un favorito porque como escritor lo que él recomienda es no juzgar a tus personajes, que tienes que presentar tus personajes con todos sus matices, ni todos son buenos, ni todos son malos, y creo que este libro es lo que te va exponiendo poco a poco. Henry Louis es malo, pues, según los valores actuales y quizá la sociedad actual, muchos consideremos que sí, pero si nos vamos a ese siglo de salvajismo total, pues, es la única manera de sobrevivir, ¿no? Bueno, no la única manera, pero digamos, al menos la que te garantizaba una mayor, ratio, como mayor, tasa de supervivencia. ¿Y por qué no debes juzgar a sus personajes y presentarlos con todos sus matices? Dice: "Ama a los personajes que odias y también odia algo del personaje que amas", porque solo así, pues, vas, construyendo una historia que realmente tenga congruencia, ¿no? Porque si a lo mejor tú te encariñas mucho con un personaje, eso te puede sesgar la historia, ¿no? Puedes, a lo mejor, siempre querer darle ese final feliz al que quieres o presentarlo de la mejor manera, cuando quizás no le da eso el sentido al libro, que es otra cosa. Fíjate que algo que me parece muy interesante es que Guillermo Arriaga comenta que no entiende cómo muchos autores, que creo que ya lo mencionamos en otros episodios, pero creo que es importante retomarlo, que no entiende cómo muchos autores escriben ya con el final en mente. Y fíjate que cuando lo comentamos un poco con Eduardo Galeano, que ya tiene el episodio, ya lo tendrá, me parece que fue el 11, que sí, que sentimos que no nos gustó Eduardo Galeano. Podemos equivocarnos, pero lo que se siente cuando lees Las Venas Abiertas de América Latina es que empieza con las conclusiones y poco a poco las va justificando, ¿no? O sea, empieza por el final y va viendo cómo todo va llevando a ese final preestablecido. Y es lo que, bueno, ahí es una tesis, ¿no? No es tanto una novela, pero bueno, usando un poco la analogía,
creo que en la novela es lo que comenta Guillermo Nea que pasa con muchos, autores, que empiezan ya con el final escrito, ya saben cómo va a terminar la historia. Y de hecho, él dice, muchas veces me preguntan: cómo va a terminar tu libro?". Y dice: "No sé, ni no tengo la menor idea". A mí las palabras me van hablando, los personajes me van hablando, tengo que escucharlos, tengo que escuchar qué es lo que requiere la historia. Porque si yo empiezo con el final en mente, pues todo se va perdiendo, ¿no? O sea, se va perdiendo quizá ciertas cosas, tengo que darle realmente un sentido cronológico al libro para que todo poco a poco se vaya juntando y tenga esta congruencia y esta cohesión. Y yo creo que es lo que nos maravilla del libro. Yo, de hecho, me he hecho esa pregunta, ¿qué es lo que nos y de hecho se la preguntaron en una presentación en España, me parece, que es, ¿qué es lo que tú crees que fascina a tantos lectores? Y yo te soy sincero, Julio, no sé, porque ya para finalizar, bueno, con esta exposición, no diría que son libros ligeros, son libros pesados, son libros más o menos de el hombre tiene aproximadamente 700 páginas y va de izquierda a derecha, no tiene saltos de capítulos de media hoja, de una hoja, no tiene diálogos que se vayan saltando poco a poco la página. Entonces, es muy curioso que lecturas que requieren bastante tiempo, que siento que llegan a ser pesadas por el uso del lenguaje, por las 6 voces, porque a veces llega a usar un lenguaje un poco complicado, llega a fascinar a tantas personas y las tenga sentadas por horas leyendo, ¿no? Porque no solo soy yo, son y muchas personas. Por ahora está vendido, porque no tiene tantas ventas el libro de los libros de Guillermo Arriaga. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto, Julio? Al menos que lo que mencionaba sobre que no sé es qué tan bueno sea escribir o hacer algo con con un final ya en mente o ya en papel, por así decirlo, no lo sé, porque no te puedo dar ahorita un ejemplo, pero sí he visto algunas películas o algunas entrevistas de directores, inclusive creo que de autores, que ya tienen justamente como que ya sabían por dónde querían llevarlo. Creo que más bien siempre es el cómo ejecutarlo, porque puede llegar a pasar que, como dices, probablemente vas construyendo en el proceso y como que llegas a descubrir cosas que quisieras y en verdad que a lo mejor podría cambiar ya el resultado, por así decirlo, el resultado final. Y cambia mucho esa parte. Entonces, ahí sí no podría decirte si estoy muy de acuerdo, no he visto excepciones. Al menos con Guillermo Barrera, si él menciona que él no escribe ya con el final en mente, pues, puedo decirte que le funciona perfecto. Igual, yo tampoco sé qué es lo que bueno, de mi lado, yo te puedo decir qué es lo que me fascina de sus libros, si es la forma de escribirlo. Y creo que también son, como dices, sí son lecturas pesadas, quitando también el número de hojas, creo que es la problemática que aborda y todos los temas que tiene, ¿sabes? Son varios elementos que hacen muy enriquecedor cada obra que lanza, y es un gran libro, a mi parecer. Yo ahorita reflexionando un poco, y de nuevo dándole otro guiño, otra celebración, otro laúd a Guillermo Arriaga, es que yo creo que es una bueno, no lo conozco, pero por lo que cuenta, parece que es un hombre que ha vivido mucho. En el buen sentido de la palabra, no que he vivido que sea muy muy grande o muy viejo, me refiero que ha vivido muchas cosas, ha experimentado, ha ido aquí, ha ido allá. Cada vez que cuenta una anécdota es como: "Fui aquí, fui allá, conocí a tal persona, viví esto, experimenté aquello". Y yo creo que eso sin duda enriquece mucho más el proceso lector, ¿no? Porque ya no son cosas que te imaginas, son cosas que has vivido. Él no tiene que imaginarse la frontera al norte, él ha ido, él vivió mucho tiempo ahí. Él no tiene que imaginarse a lo mejor, cómo son cómo es la separación o cómo fueron los pueblos, que describe un poco en El Hombre, que son los pueblos nativos americanos, sino él ha tenido contacto con los pueblos nativos americanos. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que hacen que también tenga un valor agregado su lectura, porque no estás leyendo algo que el autor se imaginó que es, sino incluso creo que refleja un poco vivencias propias, y es lo que también creo que cuando alguien nos habla con esa sinceridad desde el alma, pues te impacta, ¿no? Te genera algo genera algo dentro de ti. Pienso yo que también puede ser, ahorita haciendo una reflexión rápida sobre también lo que tú dijiste. No, creo que también una co es tienes el cómo lo vives y el cómo lo plasmas, ¿no? Porque a veces pasa que no sabes cómo describir lo que presenciaste, lo que, no sé, consumiste, lo que probaste, lo que oíste, o sea, lo que estuviste presente, a veces sucede que no tienes como esa facilidad de poder plasmarlo ya en palabras, escrito, o sea, es fácil a lo mejor, no sé, irte de viaje, entonces conoces un poquito de todo, pero cuando te preguntan a lo mejor cómo lo viviste, etcétera, pues, inclusive hasta no solo yendo de viaje, a lo mejor una salida con tus amigos, o a lo mejor, lo que hiciste en tu día a día.
no siempre es fácil el poder plasmarlo en palabras, y aquí es lo contrario, Guillermo Arriaga lo si lo ha vivido, también lo sabe definitivamente plasmarlo, y que nosotros podamos entender lo que quiere transmitir al lector. Y algo que también me gustaría agregar, Chino, no sé si tú también lo notaste, pero aquí Guillermo Arriaga nos habla de Henry Lloyd, sobre cómo empezó su a crear un imperio, ¿sabes? A grande a la gran sí, a un largo plazo. Él poco a poco expandiéndose a niveles de sectores económicos, como era el de la cerveza, era el de, algodón, minas, creo. Tenía varias cosas que así poco a poco se fue expandiendo, y como al menos ahí habla de, Henry Lloyd Cuarto, realmente eran grandes, participaba en muchísimas industrias, y en este caso es creo que el mismo, por decir, en la actualidad tenemos algunos. No es como que estas familias o eh, estas personas hayan construido su riqueza a través como lo hizo Henry Lloyd, ahí desconozco totalmente, pero tenemos el caso de la familia Rockefeller, que, pues, es su imperio o es de energía y finanzas. Tenemos a la familia a la DuPont, que es química industrial, a la familia Agnelli, que es la automotriz e inversiones, ellos tienen Fiat. Por ejemplo, también tenemos a la familia Bettencourt, que era cosmética, que es L'Oréal. Tenemos aquí en México lo que es Slim, la familia Azcárraga, la familia Servitje, varias familias que al final han conservado y se han expandido poco a poco para tener, experiencia y concentración de sus riquezas en ciertas industrias. Sí, estoy de acuerdo, o sea, a fin de cuentas creo que Guillermo Arriaga aquí lo que quiere hacer también es exponer un poco un periodo de la historia mexicana de la cual no se habla mucho. Sí, yo recuerdo que cuando he leído algunos libros de historia de México, muchas quejas de muchos historiadores es que no hay demasiadas fuentes o demasiados recursos, como por ejemplo en Estados Unidos, que ahí cada pueblo tiene hasta no sé, su enciclopedia de todo lo que ha pasado ahí, y que es muy difícil muchas veces, históricamente como hacer ese como tracking, no sé, Sí, 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 sí. ese seguimiento, ¿no? De todo lo que ha pasado. Y bueno, es un poco el objetivo de Yarmark, hablar de un periodo que está un poco claramente como mexicanos los conocemos en la historia, sabemos lo de la anexión de Texas a Estados Unidos, la pérdida de territorio, pero creo que si pasa la primaria a muchos se les olvida fechas, se les olvida cosas importantes, detalles importantes, que ni todo fue, ni ellos fueron los mal de todos los malos, ni todos fuimos todos los buenos, que también aquí ya cierto explotación de nosotros hacia ellos, pero ellos también querían, tener esclavos y acá no estaba permitido. O sea, es un conflicto mucho más grande de lo que a lo mejor muchas veces lo vemos en primaria, con justa razón, estamos en la primaria, pero lo que voy muchas veces no volvemos a ahondar en esos temas, y es lo que me gusta, que Guillermo Barraga toma ese periodo de la historia tan brutal que el cual nos habla y sobre todo creo que es lo más grave, que pasaron cosas muy fuertes, muy feas, eh, pues, no sé si hablar de genocidios, incluso de pueblos nativoamericanos, de pueblos, que estaban en esa frontera, de despojo de propiedades de mexicanos que pasaron a ser parte de Estados Unidos, una bueno, no, pero muy brutal, pero que Guillermo Barraga recupera para construir esta novela. Y yo agregaría la parte que tú comentabas de las familias, cómo empezaron a crear su riqueza. Creo que también un poco la tesis o lo que quiere exponer un poco Guillermo Arriaga también, es que muchas de esas grandes familias, o esas grandes empresas tienen sus cimientos bañados un poco en sangre, ¿no? De manera injusta, injustamente, pues no sé, mira, eso creo que va a otra ventanilla, o sea, eso no creo que no nos toca juzgar en este momento, era otro periodo, pero un periodo de guerra, pues que hizo toda una guerra de antes, pues qué ley habrá, ¿no? Se fue bueno, fue malo, pues bueno, es otra discusión para otro episodio. Simplemente creo que es importante como recordarlo, ¿no? Henry, que de hecho creo que es la reflexión un poco que hace Henry Louis IV, que Henry Louis IV de nuevo es esta voz que ya está en el presente, que es multimillonario, que tiene una empresa transnacional, pero de proporciones, de magnate, hombre de negocios, pero pero que recuerda cómo construye esta riqueza a través de la violencia, el despojo de tierras a otras personas, de la violencia, de la injusticia, del racismo, de la discriminación, pero que como eso quedó muy atrás, pues a lo mejor ya ha quedado olvidado. Y también plantea esta pregunta, ¿no? De qué tan responsable es el heredero, ¿no? Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, pero bueno, me parece importante, interesante la pregunta, que bueno, yo adelanto, para mí no es culpa del heredero, pero bueno, sin duda, a lo mejor ahí tiene como algo para qué discutir o exponer, Guillermo Arrea, que me parece interesante y no, que no siempre se toca.
Tú, por ejemplo, chino, si hoy decidieras irte a una industria, ¿cuál escogerías? O sea, que si fueras Henry Lloyd, un Henry Lloyd humano, que no tuviera que hacer todo lo que hizo él, pero sí, en este caso dijeras: "Yo quiero formar parte de cierta industria y hacerla, eh, más bien expandirme y generar mis riquezas", ¿tú qué escogerías? Ahí no entendí muy bien tu pregunta. O sea, ¿te refieres si yo fuera el Henry Louis hace siglos o si fuera el Henry Louis ahora? Si tú fueras un Henry Lloyd al día de hoy, pero versión humana, eh, ¿a qué industria te irías en este caso, en la actualidad? O sea, ya hablamos un poquito, pues, cada una de las familias como que se centró en cierta industria, cierto giro, y terminó, evidentemente, en un mediano largo plazo, expandiéndose a otras. Pero tú, por ejemplo, hoy, si tuvieras esa oportunidad, ¿a cuáles te irías? Bueno, disculpa tantas preguntas para responder tu pregunta, pero también tengo otra duda. ¿Te refieres si yo fuera Henry Lloyd en mi mente o si yo es que, ¿me explico? Si yo fuera Henry Lloyd, a lo mejor te diría, pues me voy al petróleo, ¿no? De ahorita o a, no sé, a Chino, tú chino. chino. Los libros, los derechos Ah, humanos. Sí, a lo mejor, pues, ¿qué será? ¿Qué los microchips? Yo sé, no sé. La verdad es que ahí sí desconozco, sí, posiblemente el entonces el no el escojas litio, el famoso litio. ¿Tú tienes alguna respuesta? no, creo que me iría por a lo mejor por metales, algo de que sea oro, plata. O sea, como que yo diversificaría, pero si pudiera, me iría como metales, Un pirata del siglo XVII en toda regla. Sí. o inclusive entretenimiento, o sea, algo de que tenga que ver con la música, así festivales, algo así por el estilo me iría, si no, am, como dices, petróleo podría ser una opción, litio, microchips, algo así por inteligencia artificial inclusive, güey. Creo que algo por el estilo me iría en la actualidad, o sea, si me hubiera ido hace añe como Henry Lloyd hace, vaya, añísimos, pues, creo que sí me hubiera ido también pues, inclusive por la industria del alcohol, era muy buena. En ese caso también el algodón, pues, realmente no sé qué tanto, pero sí tenía como sus propios tenía razones para dónde apostarle todas las riquezas que él tenía. Pues muy bien, digo, a lo mejor ya no hay que no creo que valga como no que no valga la pena, sino creo que no es necesario ahorita adentrarnos quizá demasiado en la historia porque es demasiado complicada, son 6 voces. Sin duda, creo que ahorita vamos a coincidir en que es un libro que recomendamos, entonces quizá no nos valdría la pena demasiado como adentrarnos demasiado en la historia, pero más que eso, quizá ya para manera un poco de cierre o comentarios finales, me gustaría preguntarte, Julio, ¿qué te pareció el libro? Y si conoces algo del autor antes de leerlo. Eh, ¿Qué me pareció el libro? A mí me encantó, es un gran libro. Una disculpa si piensan que nos están pagando por hablar bien del autor y de su obra, no, en este caso es muy orgánico todo esto, nos encanta Guillermo Arriaga, nos encanta lo que escribe, lo que mencionamos en Extrañas, es garantía cada vez que saca un libro, es garantía para nosotros, es como, no dudamos en comprarlo, en saber que va a ser un agasajo el poder leerlo. Sin embargo, me encantó, sí le doy 5 estrellas también, pero yo me iría por otros favoritos, ¿sabes? No, El hombre no llegó a terminar siendo mi favorito como lo fue El salvaje o Extrañas, no. Fue 5 estrellas por todo lo que conlleva, por todo lo que tiene detrás, de este libro, pero no llegó a lo que fue para mí El salvaje o Extrañas. Si conocía lo del autor, pues sí, evidentemente, eh, con eso creo que podría cerrar. Tú, Chino, en este caso, ¿conocías algo del Mi autor? autor. ¿Conocías ya sus obras? ¿Qué te pareció el libro? Yo insisto que eres muy barco con los libros. Pero, obviamente, sí, ya lo conocíamos, ya lo trajimos. Bueno, o sea, yo te pregunté lo mismo, no me estoy burlando, o sea, es para la audiencia, me refiero, que sí, claramente ya lo conocíamos. Este, de nuevo, como ya hemos dicho, creemos que es un autor garantía que se está ya lo dijimos cuando leímos Extrañas, que se empezaba a volver un autor garantía. Hoy creo que lo confirmamos una vez más. Y les leo una vez más lo que escribí, la reseña que escribí, por si a alguien le gusta, ¿no? Yo le di 4.7 de 5 estrellas y puse, como era de esperarse, es otra gran lectura del autor que ya es garantía. Esta novela polifónica, con sus 6 voces distintas, logra darle a cada personaje una personalidad única y palpable. Te sumerge en un periodo cruel y violento, años posteriores a la independencia de México y al inicio de la expansión estadounidense. El autor convierte esta brutalidad histórica en una biografía envolvente de Henry Lloyd. Entonces, básicamente 4.7 de 5. ¿Por qué 4.7? Posiblemente me vayas a preguntar, me adelanto. Sí, es verdad que yo siento que al final mm, se desinfló bastante la historia. Creo que iba para 5 de 5
pero creo que en el momento en el que las voces empiezan a cruzarse, sobre todo, quizá las no tanto las todas las que están ubicadas en un periodo de 30 años en básicamente en la antigüedad, bueno, antigüedad, en en ese periodo histórico, esa parte sí me gusta cómo todo va haciendo cohesión, quizá más la voz presente, Henry Louis Cuarto. Yo creo que es una voz que sobra, creo que es una voz que no aporta demasiado a la historia, que creo que se quedó a la mitad de su objetivo de conseguir quizá exponer lo que ya dijimos un poco de cómo las empresas transnacionales actuales, muchas están basadas en quizá prácticas crueles de antes, pero de nuevo, creo que se queda a medio camino en ese sentido. Y sí, o sea, además de otros episodios que creo que no tuvieron sentido para la historia, o sea, no me quiero adelantar, pero por ejemplo, las relaciones de Henry Lloyd IV, por así decirlo, no les dio un sentido narrativo para el desenlace. O sea, bien pudo pasar, bien pudo no pasar, y no afecta en nada a la historia, creo yo. Pero bueno, solo por eso le doy 4.7. Sigo sí, es una excelente calificación, es 9.4 de 10. Y pues bueno, sí, sin duda se los recomiendo, leer. Ya con estos, ¿tú en dónde, cómo posicionas? Tú has leído tanto El Salvaje como Extrañas, ahorita El Hombre y tienes Salvar el Fuego. Yo en este caso pues, me falta Salvar el Fuego, pero ¿tú cómo los posicionas? Uno siendo pues evidentemente el favorito, por así decirlo. Cuatro, pues el menos gustado. Uy, si bien pones una pregunta muy difícil. Yo creo que primero por todos los retos que tuvo y por cómo el resultado que llegó a tener, y a lo mejor estoy sesgado un poco también por la experiencia de haberlo leído con unos amigos que aprecio mucho, posiblemente Extrañas, sea el número uno. El número 2 sé que el número 4 es El Hombre, lamentablemente. De nuevo, no es que sea el malo, es el menos bueno, para mí. Y entre el 2 y el 3 te voy a poner Salvar el Fuego 2, El Salvaje 3. Es que Salvar el Fuego es una Marte duele totalmente. Salvar el Fuego, pues, siento que es una Marte duele, este, moderno. Bueno, Marte duele tampoco tiene tanto tiempo, pero me refiero, lo que me gusta de ese libro es que siento que hace una historia cliché, algo no cliché. O sea, utiliza un típica persona es un güey que está en la cárcel, se llama Cuauhtémoc, que vi una señora de las lomas, se enamora de ese carnal. Entonces, sí, sé que suena muy absurdo, pero es una gran historia. Bueno, yo siento que y sobre todo en medio de los capítulos tiene ciertas reflexiones, como figuras retóricas, como medio poemas de algunos presos, etcétera, que se me hacen, o sea, abre con un no sé si llamarlo poema, con un, ¿cómo lo puedo una figura literaria, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, abre su primer capítulo tiene una exposición de ustedes y nosotros, de aquellos y nosotros, de nosotros, los que nacimos, en la calle, nosotros los palabras que no puedo usar, los maltratados, ustedes, los que nunca han tenido que pasar hambre, etcétera, etcétera. Y esa comparación me parece muy fuerte y una gran apertura para el libro. Entonces, por esas cosas, ya me expandí un poco, discúlpame. Uno, Extrañas; 2, Salvar el Fuego; 3, Salvaje; 4, El Hombre. ¿Tú de los que has leído? Digo, solo te falta Salvar el Fuego, también tampoco es como te falten demasiados. Y bueno, no hemos leído tampoco, el Retorno 501, creo que es suyo. O sea, Creo que nos han tiene 2 o faltado 3 más, de hecho. o sea, faltan otros, pero bueno, ya los leeremos quizá en un futuro. Pero de estos que hemos leído, Creo que no cambia mucho, o sea, definitivamente el tercero es El Hombre. El primero es que le tengo mucho cariño a El Salvaje por haber sido el primero que sí que leí de él. Y el segundo, pues, por ya varias razones queda Extrañas, pero yo creo que inclusive los primeros 2 quedaría como un empate, porque son distintos y como dices, creo que tienes diferentes recuerdos el cómo los leíste o con quiénes los leíste, ¿no? Entonces, por eso lo creo que El Salvaje y Extrañas por el momento son como el número uno. Ese sí tienen, diamante, por así decirlo. Ya, si lo quieres ver, pues, el segundo quedaría, El Hombre. ¿okey? Pero entonces los primeros ahí como que están empatados. Así es. Bueno, y nada más una aclaración, no era Retorno 501, es Retorno 201. Ya, lo busqué rápido. Y dije: "No, eso nada". Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, Julio, si no, pues creo que sería todo por hoy. No, todo bien. Al final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Laberintos Literarios, como en YouTube y en Spotify y en Instagram. Recuerden que seguimos cada jueves subiendo un nuevo capítulo. De ahí fuera no, no chino. Y de nuevo, Guillermo Rega, estás invitado cuando saques otro libro, estás invitado a este podcast para que nos hables de ellos. Y ya básicamente te extendemos la invitación al programa. Por supuesto, ojalá venga. Pues muchas gracias de nuevo y nos vemos la siguiente semana.